El Partido Socialista, es decir, el partido más golpista y más traidor de la historia de España, va a perpetrar una consulta entre sus bases y afiliados, en número, siguen sosteniendo ellos de 200.000, no lo dudo, habrá 200.000 paisanos que sigan pagando su cuota a semejante engendro político. Una consulta, digo, en la que no les van a preguntar por la amnistía, no les van a pedir que avalen los acuerdos vergonzantes y vergonzosos aprobados por Pedro Sánchez debajo de la mesa para legitimar ese blanqueo que se va a hacer de la amnistía y, en último término, el golpe de Estado que entre todos están perpetrando. El golpe de Estado que están perpetrando los socialistas, los comunistas, los del ETA mátalos y los golpistas. Va a pedirles una suerte de respaldo, insisto, a sus afiliados, a sus bases, sobre los acuerdos o las negociaciones que está llevando a cabo en primera instancia, el secretario general de la citada formación política en orden a conseguir o para alcanzar la gobernabilidad de España y para que pueda formarse un gobierno progresista. Esta va a ser más o menos la pregunta. ¿Habéis escuchado por alguna parte el término amnistía, el vocablo amnistía? No, que va. Genérica. Los acuerdos que está llevando a cabo el secretario general, o Pedro Sánchez, seguro que él sí se cita a sí mismo en la pregunta. Pues sabéis que el figura, el Kennedy de Pozuelo, es un tío sencillo, no es un tío que se da poca importancia. Los acuerdos y las negociaciones que está pilotando, que está llevando a cabo estos días Pedro Sánchez para pues alcanzar el gobierno de cara a que siga habiendo, dicen ellos, un gobierno progresista. Estos deben de entender, confunden lo de progresista con golpista en España, ¿no? Y claro, pues ante tamaña pregunta, pues va a ser imposible votar que no. Lo reconocen muchos afiliados socialistas. Gentes que no sé muy bien qué demonios hacen no ya votando a ese partido, pagando su cuota, además, pues claro, como papá y mamá eran del PSOE, como el abuelito era del PSOE, y como Franco era muy malo, dices, coño, ¿Franco dónde está? Ah, sí, hombre, que estaba el otro día tomando copas por Felipe II. ETA es cosa del pasado, pero Franco sigue vivo, como el abuelo que le decía el otro día a Bertrand, por aquí, no muy lejos de Periodista Digital, que estos de vos eran los de Paco, estos que mataban gente en el franquismo. Ese es el nivel del paisanaje. Oye, cada uno puede votar lo que quiera, pero, hombre, no nos van a quitar a nosotros el derecho, porque además no solamente es que sea nuestro trabajo, es que es nuestra obligación patriótica de seguir denunciando que Vox es una fuerza constitucional que no puede ni vamos a tolerar bajo ningún concepto que sea criminalizada, que si me apuran el Partido Popular, que además, por cierto, pequeño detalle, ha ganado las elecciones, es una fuerza constitucional y democrática que no puede ser criminalizada por esta gentuza que querría quedarse solamente con la mitad de España, que son ellos, con mando en plaza, y al resto tirarnos por el puerto de Cartagena, y que en cambio los tipos de Junts, los golpistas de Junts y los etarras que iban en las listas del partido de heredero de ETA Batasuna, ¿no? Y los del ETA Mátalos, pues son unos tíos limpios, prístinos y absolutamente demócratas. Este es el trágala al que quiere someter Pedro Sánchez a sus bases, a su militancia, porque Pedro Sánchez, que en el fondo es un golosón, pero no tanto, está de rodillas ante el prófugo de Waterloo, pero no quiere merendar él solo, quiere darles la merienda, o que degusten la merienda, a los 200.000 militantes del Partido Socialista. Ellos sabrán, también os dije en una ocasión, que el gran problema que tienen en ese partido, el gravísimo problema que tiene el Partido Socialista, es que primero son socialistas, después nada, y después, pues serán demócratas, o dirán que son demócratas, serán españoles, o se sentirán españoles, o dirán que son españolistas y tal. Pero lo primero que son es socialistas. Vuelvo al abuelo el otro día de Bertrand, buscad el corte viral de verdad, porque es absolutamente fascinante. En la sección más larga, que creo que dura 12 o 13 minutos o 14, pues está entre el minuto 8 y el minuto 9, donde el tipo intenta demostrar al bueno de Bertrand que Franco sigue vivo, hombre, y que estos de la derecha, que lo puede votar a los de Paco, que tiene que votar a los demócratas, a los suyos, a los que han traído el progreso a este país. Hay que joderse, a veces de verdad dan ganas, a veces no, todos los días ya dan ganas de salir corriendo. Y aún así, cuidado, Pedrito, que no te pase lo que le pasó a Felipe González, que ganó el referéndum aquel con los calzoncillos por los tobillos. Lo ganó con un 50,5%, porque Fraga,
que era un gran político y que era un señor. Por cierto, Matute, límpiate la boca antes de hablar de Fraga, amigo de los asesinos y de los de Leta Batalós, que no sé qué gilipollez dijiste el otro día en el Congreso, de que un ministro franquista, su fundador, Manuel Fraga Iribarne y tal, no sé qué, pues si la mitad de la Cámara no habían nacido, coño. En el año 71 firmó un manifiesto de apoyo a Rudolf Hess, o para que no lo condenaran a Rudolf Hess. Pero si sois los herederos y sois los colegas de Bachoqui de una banda criminal asesina de ultraizquierda que ha matado casi a 900 compatriotas, por no hablar de decenas de miles de víctimas civiles con daños físicos de por vida, con daños psicológicos de por vida, a los que habéis condenado de por vida a malvivir porque ya no pueden volver al mercado de trabajo con 40, con 50 y con 60 años, vosotros que os decís los defensores de los obreros y los defensores de los trabajadores. Pero se puede elevar la basura ideológica y la propaganda política basura a un nivel más alto, y vas a la tribuna a hablar de Fraga. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y esperemos, porque si no nos divertiríamos mucho, que por lo menos el 51% de la tropa socialista, del rebaño socialista, pues avale no esa pregunta que va a hacer Pedro Sánchez, de ¿cree usted que es necesario que se culminen las negociaciones para lograr un nuevo gobierno progresista y de coalición y todo lo demás? No. ¿Creen ustedes que es necesario que Pedro Sánchez siga de rodillas y termine bien de merendar para dar satisfacción a los golpistas y a los de Leta Batalós? Eso es lo que vais a votar. Por lo menos que lo sepáis. Y nosotros estaremos muy pendientes para contarle aquí a nuestros amigos y a nuestros espectadores cuál es la verdadera faz y la verdadera cara del Partido Socialista y de su marca blanca, que es Sumar. Porque ya sabéis lo que ha sido toda la vida el comunismo. Nada más y nada menos que el brazo criminal del socialismo. Esto es así y así lo seguiremos contando. Arrancamos esta última retaguardia de la semana, jueves 6 de octubre de 2023. Vamos a intentar hoy, en la medida de lo posible, aunque luego nos acompañará un rato Óscar Uceda para hablar de Cataluña y para hablar de su último libro y la historia no contada, una historia inventada de los, separatistas y secesionistas frente a la historia real. Pero digo que vamos a intentar la mayor parte de nuestro tiempo, hoy, tanto en la retaguardia como en Generación Euro, abandonar el barro político diario y centrarnos en aspectos de pura gestión que, a veces al respetable se le olvida, pero que son absolutamente necesarios, aspectos técnicos, porque aquí estamos no solamente para informar, sino también para formar y para entretener. Y me ha parecido a mí bien que me acompañe pues uno de mis grandes amigos, al cual he citado alguna vez en algún campanazo, en algún editorial. Por si todavía queda alguien en España que no le conoce, pues hoy le va a poner cara. Se llama Javier Peón Torre, es un hombre de una profunda y extensa formación jurídica, abogado por Deusto, dedicó a la política buena parte de su vida en los años duros, los durísimos años que sufrieron primero los buenos amigos de UCD y después del Partido Popular del País Vasco, aunque de eso nos hablará en otro momento, porque hoy, para lo que le he requerido, y él ha tenido la generosidad de venir, es para hablarnos de una de las cosas que más sabe. Don Javier Peón Torre, va a venir usted hoy para hablarnos de energía. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Olivo. Gracias por haberte acercado aquí. Javier Peón Torre es consultor energético, uno de nuestros mejores consultores ahora mismo, de los más prestigiosos, no solo en España, sino también en Hispanoamérica. Ha vivido en aquel gran subcontinente durante algunos años. Ha sido miembro también del regulador. No es que tú has sido muchas cosas, Javier. Has sido consejero de la Comisión Nacional de la Energía. Fuiste, en las dos legislaturas, además, en las que fuiste diputado del Partido Popular, fuiste también portavoz de Industria y Energía de tu grupo parlamentario, del Grupo Popular, y hoy, sigues ejerciendo distintas labores de asesoría, entre ellas, muy importante, la de consultor energético. Es un tema del que todo el mundo habla, Javier, y del que, y esto lo comentamos tú y yo en privado, una miríada de ocasiones, nadie sabe prácticamente nada. ¿Por qué? Bueno, no es un tema que sea especialmente difícil de entender si se explica, yo creo que con un poquito de sentido común, ¿no? Al final, la energía no ha dejado de ser un mecanismo de oferta y demanda, como el resto de los bienes que se brindan en los mercados abiertos, ¿no? Y lo que nos ocurre aquí en España, últimamente, hace ya bastantes años, es que la regulación necesaria para que ese mercado funcione de manera eficiente
pues no se está produciendo. Está produciendo una mala política energética, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una política energética que está supeditada a una transición ecológica, subordinada a una transición ecológica, y en esa obsesión de la transición ecológica, pues la energía parece que es un segundo plato, no es lo importante, y eso tiene efectos e impactos muy importantes en el tejido productivo, en la vida de los ciudadanos y en el encarecimiento constante en nuestro suministro eléctrico y de gas y de combustibles, ¿no? Pues por ahí vamos a empezar. Panorama energético en España, situación, panorama en la Unión Europea. ¿Por qué, Javier, pagamos la energía más cara, o prácticamente de las más caras, de los países de nuestro entorno, básicamente de los países de la zona euro? Pues efectivamente, la Unión Europea acaba de mostrar que el último trimestre la mayoría de los países de la Unión Europea están reduciendo sus costes del suministro eléctrico y en España aumenta. ¿Y cómo es posible que eso suceda cuando tenemos, sabido por todo el mundo, muchos recursos naturales, solar, eólico, energías renovables además que son más económicas y más eficientes que las tradicionales? Y sin embargo estamos pagando la energía más cara, se está encareciendo. En los últimos 14 días en España el mercado mayorista ha fijado 12 días entre los 5 más altos de la Unión Europea. Y de esos 12 días, 7 entre los 2 más caros de la Unión Europea. ¿Por qué se está produciendo esto? Pues por varias razones. Una de ellas, así como se ha desarrollado en los últimos años la energía solar fotovoltaica, es más fácil de desarrollar, los trámites son más cortos, además hay mucho autoconsumo, la típica placa que colocamos en el tejado de nuestra casa, aquellos que pueden, y entonces eso crece, y ha crecido mucho más que los objetivos previstos en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Acción Climática del 2020. Bueno, mientras tanto la eólica, también renovable, no se ha desarrollado al mismo nivel, vamos muy atrás. Consecuencia, tenemos mucha energía solar en horas solares y muy poquita en horas no solares. Esto produce un efecto de exceso de oferta que se traduce en precios muy bajos, tendiendo a cero en algunos casos, que ponen en riesgo las propias inversiones, y además lo que se llaman vertidos, es decir, tiramos energía limpia y barata porque no hay demanda suficiente para esa energía. Y sin embargo, en las horas no solares nos falta energía renovable. Tenemos que quemar gas a todo trapo y ya sabemos lo que ocurre con el gas, los precios están pagando los mercados internacionales, la dependencia de Rusia, etc. Ese desequilibrio, además, genera lo que se llaman congestiones en la red, atascos en la red eléctrica. El operador del sistema tiene que operar entonces con unos servicios de ajuste que tienen un coste. Esos servicios de ajuste hace unos años suponían el 3% del precio final del mercado mayorista, ahora llega casi al 10%. ¿Por qué? Porque hay muchos más atascos. Claro. Entonces, ese desequilibrio al final es el que genera ineficiencias y acaba encareciendo la energía. Y esas ineficiencias de mercado son las que lógicamente encarecen el precio. Hablábamos antes, mientras preparábamos, Javier, esta entrevista, de que tal vez este gobierno, bueno, pues desorganizado como es, esto lo digo yo, ¿no? Pues ha puesto el foco en los objetivos y no tanto en el cómo llegar a ellos. Y a mí, que soy neófito y lo poco que sé lo aprendo de sabios como Javier Peón, pues me llama la atención varias cosas. Me llama la atención, por ejemplo, que en Alemania, pues de repente han vuelto pues, a utilizar masivamente los combustibles fósiles, básicamente el carbón y el lignito. Consumen ahora mismo en Alemania más carbón o más lignito, prácticamente lo mismo, ¿no?, que hace 10 años. En Francia la guerra va por otro lado, ¿no? Francia es un país, digamos, de una tradición eminentemente nuclear. Aquí en España, que podríamos seguir aprovechando el potencial nuclear que tenemos, pues cada vez dependemos más del gas, por cierto, del gas ruso, lo cual supongo que también contribuye a incrementar, a disparar nuestra factura. Al final, esto es un carajal, no solamente desde el punto de vista español, sino desde el punto de vista europeo, tremendo, o esa sensación da desde fuera. Bueno, efectivamente, cada país defiende su propia política energética, porque no todos los países tienen los mismos recursos. El que tiene carbón quiere priorizar el carbón, el que tiene nuclear quiere priorizar la nuclear. Aquí tenemos un poco de todo, pero no queremos aprovechar nada. Es curioso, ¿no? Entonces, en el caso, bueno, primero, sabios en el sector del energético creo que hay pocos, donde todo el día estamos aprendiendo. Bueno, y aparte que con los cisnes negros de los últimos años, la pandemia, el problema de las cadenas de suministro, la guerra de Ucrania, es muy difícil tener una bola de cristal, ¿no? Pero es verdad que hay unas claves de puro sentido común, de cómo funcionan los mercados económicos. Bueno,
En el tema concreto del carbón y de la nuclear, Alemania apuesta por un consumo de carbón, en muchos casos con tecnologías de captura de CO2. Francia consiguió incluir a la nuclear en la taxonomía verde de la Unión Europea y apuesta por la tecnología nuclear. ¿Qué sucede? Pues que en España tenemos nuclear, ya no nos queda prácticamente centrales térmicas de carbón. ¿Por qué? Porque se cerraron con la pandemia. Sí. En la pandemia, cuando se redujo la demanda de energía, la obsesión por la transición ecológica llevó al gobierno a, de alguna manera, permitir, entre comillas, a los operadores ir cerrando centrales térmicas de carbón, que son grandes emisoras. Pero claro, lo que ocurrió es que al cerrar las centrales térmicas de carbón, solo nos quedaba el gas como energía para servir de respaldo cuando no tenemos renovable. Sí. Y si solo nos queda el gas, hay una especie de monopolio ahí en el respaldo. Y entonces marcan los precios pues, que quieren cuando realmente se necesita esa energía. Primer problema. Segundo problema, la nuclear. Estamos renunciando a una tecnología que supone el 20% de la generación en España. Y además una tecnología que se trataría no de instalar nuevas centrales nucleares, que podría ser un precio igual elevado el coste megavatio hora. Pero no cerrar las que tenemos. No cerrar las que tenemos. Sí. Tenemos 5 centrales nucleares, 7 reactores en operación y extender la vida útil de esos reactores. Podría tener España una energía barata, porque la inversión sería pequeña para extender la vida útil, y una energía de respaldo a las renovables que nos da una garantía que además es sin emisiones de CO2. O sea, que al final es limpia. Es más limpia en ese aspecto. Seguimos siendo esclavos, o nos siguen queriendo hacer esclavos, Javier, te lo digo con toda la suavidad del mundo y tú me contestas como quieras, de pura ideología de aquellos, no sé, años 70, años 80, en los que desde un sector del arco ideológico se demonizaba la energía nuclear, cuando, bueno, pues ahora parece que se están subrayando, pues eso, que resulta que es mucho más limpia que otras, paradójicamente, que es una energía eficiente y relativamente incluso más barata que otras, a la que no se puede renunciar. ¿Se sigue colocando la ideología, en este caso por parte de un gobierno de izquierdas como el que tenemos, por encima de criterios puramente económicos? Pues sí, la verdad es que no es solo una opinión personal, sino que a cada foro que voy, ayer estuve en un foro donde se hablaba de materias primas críticas, sí. A cada foro que se asiste, la queja de los expertos, de los especialistas, los dirigentes de las empresas, de los operadores, es que hay demasiada ideología y poca tecnología, demasiado sectarismo y poca ciencia. Es decir, hay una queja permanente, un prohibicionismo constante, en lugar de que sea la neutralidad tecnológica la que determine cuál es la tecnología más adecuada para conseguir esos objetivos de reducción de emisiones. En el caso, por ejemplo, del vehículo eléctrico, pues hay una obsesión porque las ayudas al vehículo eléctrico no puedan darse también a vehículos no eléctricos, pero con muy bajas emisiones, las nuevas tecnologías del Euro 6. Eso podría incrementar y mejorar la reducción de emisiones prevista hasta en un 30%. ¿Y por qué no se hace? Pues por ideología, ¿no? Por ideología. Es una cuestión de que el vehículo de combustión es malo, las pegas y las trabas a los combustibles sintéticos, o sea, esa obsesión. Pero si se están vendiendo, perdóname que te corte, Javier, hablamos del vehículo eléctrico, ahora ya nos salimos un poco del guión, pero esto está bien. Si se están vendiendo vehículos híbridos que tienen todas las ventajas del coche eléctrico, las pegatinas, que yo no he conseguido aprendérmelas, porque desde que decidí colgar las llaves del coche conduzco una vez al mes y tal, pero que pueden circular por todas partes y resulta que contaminan lo mismo o prácticamente lo mismo que un vehículo de combustión. Entonces, parece todo como una gran filfa, ¿no? Alguien se tiene que estar beneficiando mucho de esto. Esto lo digo yo, no lo sé. O quizás hay un exceso de obsesión por un ecologismo mal entendido, creo. Bueno, el vehículo eléctrico hay que apoyarlo. Yo creo que hay que apoyarlo. Me parece bien, pero habrá que ordenar su crecimiento. Exacto. Y habrá que... Hay que apoyarlo. Somos la segunda industria de automoción europea y, por lo tanto, la industria nacional tiene que estar a la vanguardia de esas tecnologías. Pero al final no es una cuestión de voluntad. Somos los últimos de la Unión Europea en el tema de penetración del vehículo eléctrico. Entre los 3 últimos estamos. Claro. ¿Por qué? Porque se diseña un sistema de infraestructuras de recarga con obligaciones a las estaciones de servicio, con obligaciones de carga en lugares públicos, en lugar de definir una buena red mallada
en todo el territorio nacional, con las distancias que pide la Unión Europea, 60 kilómetros para el eléctrico, 100 para el de hidrógeno, y buscando la eficiencia a la hora de asignar esos puntos mediante subastas competitivas. No, vamos a dinámicas que derrochan recursos y al final no consiguen los objetivos de colocarnos como dos países pues en la vanguardia del vehículo eléctrico. Y mientras tanto ponemos trabas a otras tecnologías que contribuyen también a la reducción de emisiones, a renovar el parque de automoción español, que es de los más antiguos ya de la Unión Europea. ¿Cuántos coches circulan por ahí de más de 15 años? Así. Viene a ser el promedio actual, 15 sí, años. es que yo lo veo por las matrículas. Es falta de aplicar la sensatez a lo que es un modelo económico eficiente, ¿no? Así es. Dos conceptos, y luego te voy a hacer una pregunta de carácter más general. Dos conceptos muy concretos: biomasa y biogás. ¿De qué estamos hablando? Lo digo para también, pues en fin, darle unas pinceladas a quien le interese el tema y quiera profundizar desde su casa. Biomasa es el aprovechamiento pues, de los recursos forestales, que además ayudarían bastante también a mitigar los problemas que tenemos en España de incendios, lo que se ha hecho toda la vida. Dar sostenibilidad a la explotación forestal. Tenemos grandes recursos en España, somos el cuarto país de la Unión Europea en recursos de biomasa, y en el tema del biogás, que es la utilización de los residuos de naturaleza orgánica, agrícolas, etcétera, para generar metano, también es un recurso abundante en España. ¿Qué ocurre? Que los objetivos que tenemos en esa planificación, que yo creo que está mal orientada, son muy escasos para el potencial que tenemos. La Unión Europea, en el caso del biogás, establecía para España una recomendación de un 30% de la demanda nacional de gas. Los nuevos objetivos de la revisión del PNIEC, que se ha presentado en junio, ha pasado del 1%, que era ridículo, a un 8%, muy lejos de ese 13%. Pero el problema es que esos proyectos, igual que los proyectos de renovables, exigen, primero, una tramitología que exige recursos en las comunidades autónomas y en el Ministerio, que son insuficientes, porque hay muchos proyectos en marcha. Por lo tanto, hay muchos retrasos. Y segundo, la oposición local. Y esta oposición local se está intensificando por torpezas también, yo creo que del gobierno. ¿Qué tipo de oposición? ¿Ayuntamientos? ¿Comunidades? No, pues son comunidades, vecinos que ven que un proyecto está teniendo un impacto ambiental muy acusado y les produce un deterioro de sus recursos naturales y de su riqueza. Y se puede producir estos casos cada vez más porque en diciembre el gobierno aprobó una normativa de simplificar procedimientos por esos problemas que hay de retrasos, pero lo hizo de manera, desde mi punto de vista, totalmente inadecuada. La Unión Europea acaba de aprobar un reglamento para simplificar procedimientos que establecía la posibilidad de que los Estados miembros definieran en sus estados, en sus países, zonas de acceso prioritario. ¿Esto qué significa? Son zonas que, en principio, se ve que no hay una especial riqueza de capital natural y, por lo tanto, simplificar procesos no suponen riesgos de que vaya a haber grandes impactos, porque la propia definición de la zona es de poco impacto. ¿Qué se hizo aquí en España? Pues se definió como zona, no se definió como zona de acceso prioritario, no. Se simplificaron los procedimientos para todo el territorio nacional, sin definir las zonas de acceso prioritario, tal y como recomendaba la Unión Europea. La consecuencia es que se pueden producir simplificaciones de procedimientos en zonas que sí hay impacto ambiental importante. Y ahí los vecinos lo observan, lo ven y se levantan contra esos proyectos, perjudican la buena reputación social que tenían las renovables hasta ahora y retrasan la instalación de nueva potencia que necesitamos en el país. O sea, que es de nuevo un mal enfoque de la regulación que está yendo contra las necesidades para conseguir los objetivos. Me puedo quedar, Javier, con el titular y lo volvemos a repetir, de que un exceso de ideología, y además mal entendida, está perjudicando seriamente al desarrollo energético de una gran nación como es España y, por ende, perjudicando a todos los ciudadanos, no siendo un perjuicio menor, no siendo el menor de esos perjuicios, el económico, porque pagamos una energía más ineficiente y más cara. ¿Me he equivocado en algo? No, es un buen resumen. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, pues te dejo todavía la última. Yo siempre pongo una trampita. Si mañana al azar o la divina providencia te colocan en disposición por lo menos 24 horas, o bien de ocupar el despacho del Ministerio de Industria y Energía, o bien, o como demonios se llame en la próxima legislatura, ya saben ustedes esto de cambiar los nombres a los ministerios, esto también es un negocio. Les llevo prometiendo tiempo un reportaje sobre ello, ¿no? Cambiar los cartelitos y estas cosas. Bueno, ministro de Industria y Energía, como se ha considerado siempre, traidor
tradicionalmente, o asesor o mano derecha del ministro de Industria y Energía, el hombre que le susurra a quien tiene o a la mujer que tiene que diseñar la política energética de nuestro país. ¿Qué 2, 3 medidas, Javier, habría que tomar pues en la primera semana? Bueno, lo del ministro, esto es un atraco, esto lo habíamos Lo del ministro me lo toma a broma porque, vamos, ni se me pasa por la cabeza. No, pero, por eso he dicho ministro o asesor. Bueno, la persona que le ofrece su experiencia a quien tenga que ejecutar esas políticas para decirle, mira, yo creo que lo que debe de hacerse es esto, esto y esto, o ir por aquí y por aquí. Bueno, la verdad es que yo creo que en este momento lo que hace falta es escuchar, ¿no? Escuchar al sector, escuchar a los que saben, tratar de desarrollar entornos regulatorios amigables para que se atraiga la inversión a nuestro país, para que esos operadores puedan cumplir con su función de dar un servicio importantísimo para nuestro tejido productivo, para la ciudadanía, pero al mismo tiempo también tener un retorno de su inversión para sus accionistas. Las empresas no hay que criminalizar a las empresas por ganar dinero, eso es suicida para nuestro país. Sí. Y luego, vamos, tampoco hace falta asesorar mucho, por lo menos al Partido Popular, que es con el que yo me siento más próximo, porque presentó una propuesta al entonces todavía presidente, no en funciones, sino presidente del Gobierno de la Nación, en septiembre del año pasado, con un pacto energético que contenía más de 150 medidas, que ni fue, yo creo que no fue contestado en absoluto. Hace falta un pacto de Estado, hace falta consensos. No te extrañe que ni se la leyera. Hacen falta políticas energéticas, no solo climáticas, energéticas, industriales, que miren más allá de una legislatura. Estamos hablando de planes para el 2030, para el 2040, para el 2050. Es imposible hacer eso si no es con el consenso de las dos grandes fuerzas políticas llamadas a gobernar y alternarse en esos gobiernos. Por lo tanto, lo que hace falta es escuchar de los que saben, aplicar la ciencia, la técnica y facilitar los consensos para generar confianza y atraer inversión. Javier Peón Torre, ¿te puedo engañar otra tarde y traerte para hablar de política, aunque sea política, bueno, tampoco el Pleistoceno superior, de nuestra historia, para hablar de política vasca y para que, bueno, pues rememores conmigo aquellos años durísimos que vivisteis en el Partido Popular del País Vasco, tú al lado de Jaime Mayor, unos años en los que había que tener mucho coraje para estar en política porque había una banda criminal que mataba y os la jugabais todos los días. Bueno, no sea ningún engaño, porque siempre es un placer venir aquí y estar contigo, Rico, pero a mí me queda ya un poco lejos. Yo ya cuando hablo de esas cosas me siento un poquito como el abuelito Batalla. ¿Te sientes mayor? No, de pero abuelito. Será un placer. Pues será un placer el tenerte y para nuestros oyentes seguro que será un placer el escuchar algunas de las cosas que se han deformado o que directamente, lamentablemente, se han olvidado. Javier Peón Torre, muchísimas gracias. Cuídate mucho y continuamos en la retaguardia. Interesantísimas las consideraciones de Javier Peón Torre acerca del siempre complejo mundo de la energía. He tomado la decisión de introducir su entrevista en La Retaguardia y no en Generación Euro, que a lo mejor hubiera sido lo más propio, puesto que hoy básicamente he hablado de energía, porque sobre la marcha hemos decidido, porque el personaje lo merece y porque además tengo que convencerle de que así sea, bueno, es amigo y se va a notar, ¿no? Como todos los que han desempeñado labores muy importantes en un tiempo pretérito, no tanto en un tiempo reciente de la política española, no le gusta hablar de ellas, pues bueno, porque tiene ese pudor de, estas son historias, a lo mejor, como él dice, de abuelo cebolleta, ¿a quién le pueden importar? Claro que son muy importantes, Javier es uno de los hombres que más sabe de política en España y, desde luego, uno de los que más directamente y en primera persona vivió aquellos durísimos años de plomo. Carlos García nos cuenta muchas veces cosas, pero Carlos García, que es un poquito más joven que yo, pertenece ya a la siguiente generación. Pero es que Javier estaba allí cuando no sabías si al día siguiente te iban a pegar un tiro, si te iban a poner un coche bomba o te iban a poner una bomba lapa debajo del coche, o te iban a despertar a las 3 de la mañana con la noticia de que habían matado a tu amigo o a tu colaborador. Y cuando el Partido Popular en el País Vasco eran 5, ahí ya estaba Javier Peón, eran Jaime Mayor Oreja, eran Goyo Ordóñez, el gran Gregorio Ordóñez, pues Fernando Maura, que estuvo el otro día conmigo por aquí, Javier Peón y muy poquita gente más. Por tanto, ¿qué les van a contar ahora estos que son socios, amigos y aliados de
de los del ETA Batalos. Hablaremos la semana que viene, largo y tendido, os lo prometo, de política y del País Vasco y de lo que nos está ocurriendo con Javier Peón. Saludo ya, nos vamos del País Vasco a Cataluña. Saludo a mi gran amigo Óscar Uceda. ¿Cómo estás? Qué carita de felicidad tienes. Bienvenido Muy bien, hoy sí, a la, la verdad. Cansado, a la retaguardia. Oye, estás de estreno. Acabas de dar a la imprenta, como dicen los clásicos, tu último libro y además en una editorial de Campanillas, en Espasa, La historia que no fue. Creo que es el título. Con lo cual, Cataluña, pues, la historia que no primera fue. pregunta, don Óscar, pues como los antiguos locutores del Nodo, alcance y contenido de su libro. Dígame de qué habla usted. Pues muy sencillo. Aquel que quiera saber cómo hemos llegado aquí, por qué Cataluña está como está, pues le recomiendo que se lea el libro, porque aquí explico cómo el territorio más patriota y más españolista de toda España hace un siglo se ha transformado en el más hispanófobo. Y esto no ha sido por casualidad, sino ha sido como parte de un plan, de una estrategia seguida por unos señores y que continúa hoy en día y que tampoco nos está haciendo mucho contra ello. Y se basa y se fundamenta en el control y manipulación de la historia. Aquí explico cómo, quién, de qué manera. Bueno. Está claro. Ponme la página que te acabo de pasar, Omar. Esto es una reseña en un diario de las provincias. En la columna de la izquierda tenéis, bueno, pues eso, una dedicatoria o un saludo al libro de Óscar Uceda, La historia que no fue, la apropiación de lo ajeno, por ejemplo, la, entre comillas, monarquía catalana. Son todos ellos elementos, y huyen del paraíso también, son elementos que tocas en tu libro, es decir, la apropiación de lo ajeno y al final la ensoñación de esto hemos hablado mucho, Óscar, la ensoñación de un reino que nunca fue reino, las cosas como son, ¿no? Y que nunca tuvo una entidad propia, por mucho que la quieran recrear o la quieran reinventar estos políticos de Nuevo Cuyo para justificar su posición de poder y sobre todo sus vengancias, porque el nacionalismo, siempre lo decimos, es una forma de vida. Es que es relativamente difícil de entender. O sea, partimos de una base. Uno de los lugares donde nace el nacionalismo español, sobre todo durante la invasión francesa en 1808, y con más fuerza es Cataluña. En Cataluña, durante estas primeras décadas del siglo XIX, el hecho diferencial se buscaba en demostrar que los catalanes éramos más españoles que nadie. No solamente estamos orgullosos de ser españoles, sino que la inmensa mayoría quería demostrar y se sentía más español que nadie. Esto cambia, y cambia por un interés político. Y este interés político es muy consciente, a diferencia, como demuestro en el libro, de lo que se ha hecho en el gobierno español desde hace décadas, si no más de un siglo. Era muy consciente que el control del relato del pasado, de la historia y de explicar una historia diferente, una historia que no fue, como explico aquí, era importante para transformar una sociedad profundamente española en algo que no lo era. Hay una entrevista a Josep Pla en el año 76 que le preguntan ¿qué es un catalán? Y dice, un catalán es un ser que se ha pasado toda la vida siendo 100% español y que ahora le han dicho que tiene que ser otra cosa. ¿Y cómo conseguirlo? Por una serie de elementos. Hay un plan, hay un proyecto que también pongo en uno de los anexos del libro, varios a lo largo de la historia, pero el que nos afecta hoy en día se filtró en prensa en los años 90, que es el programa 2000 liderado por Jordi Pujol, donde hacen un estudio donde interpretan que Cataluña era poco catalana y se tenía que catalanizar y se tenía que seguir una estrategia dedicando esfuerzos y dinero público en transformar esta sociedad que, como vemos, 30 años después ha tenido éxito. Y había un plan, se tenía que crear un museo de historia de Cataluña, se tenía que controlar primero a los inspectores a las escuelas y después los contenidos de los libros y después el profesorado, etcétera, etcétera. Y dentro de este gran plan también se nutre de una historia, como digo, manipulada, sesgada. Siempre para decir o intentar es que estos catalanes que se sentían muy españoles se desarraigaran de España y dejaran de ser españoles y odiaran ser españoles y odiaran después al resto de españoles. Y todo eso se ha hecho gracias a la historia en buena parte, que es el cimiento de todo este proceso que en realidad parece que empezó en el año 14, pero que lleva muchísimos años en marcha. Y aquí explico nombres, apellidos, quién, cómo, de qué manera, estrategias, herramientas
Y después, aparte, ejemplos como el que hablaban de la corona catalano-aragonesa, que el hombre más antiguo de Europa es catalán, que se encontró en un yacimiento hace 500.000 años. También hablo de los de la historia paranoide, ¿no? Pero sobre todo me centro mucho en la historia seria, ¿no? En lo que desde la historia seria, cómo se ha orquestado para crear este estado de opinión. Y creo que el libro es interesante por dos motivos, porque se explica cómo lo han hecho, pero que realmente es fácil de revertir, solo se necesita voluntad política. Las herramientas son conocidas, no son nuevas, sí que hay una eficacia por parte de ellos a la hora de hacerlo, y yo creo que aquí explico un poquito las claves de cómo se hace, cómo se destruyen unos vínculos entre un país y entre ciudadanos de un mismo país y cómo se crea una nación nueva a través de la mentira, ¿no? De la mentira supuestamente científica, porque la historia es una ciencia y cuando te lo dice un científico, te lo dice un historiador serio, se supone que tiene que ser verdad y eso ha sido parte del juego. En este libro, la primera página explico algo que tal vez poca gente sepa o no sé si lo sabías tú, Eurico, pero yo cuando era jovencito yo era independentista radical, apasionado de la historia e independentista radical y quería hacer la carrera de historia para afianzar esta opinión que tenía yo de que Cataluña eran els països catalans y no solo Cataluña, y era una nación oprimida y tenía todo el derecho del mundo a separarse de España. Y fue en la facultad cuando empecé a desengancharme de todo esto, cuando empecé a aprender historia y tuve la suerte de que me enseñaron a ser crítico, a empezar a dudar. Pero yo creo que es importante saber que hemos llegado aquí no porque los catalanes sean como son, sino porque se les ha creado así, con un plan muy bien diseñado y muy bien ejecutado. Y solamente romanizándoles y desasnándoles conseguiremos que vuelvan a la vía del sentido común. Y estamos a menos de 48 horas de tener una excelente oportunidad para hacerlo, Óscar, sí, que es que cientos de miles de personas llenen las calles de Barcelona. Esperemos que sea un éxito lo del domingo. Allí estaremos, esperamos que sí. Nosotros como Asociación de Historiadores de Cataluña nos hemos adherido a esta manifestación que prácticamente es una repetición, por desgracia y a peor, de lo sucedido en el año 17, porque esta vez parecía en el año 17 que teníamos en la misma trinchera a los socialistas, esta vez no, al menos al partido en sí. Sí que hay muchos socialistas que van a venir a la manifestación a título particular, pero realmente el partido y los que mandan y los que controlan, pues ya la decepción es absoluta y por eso el peligro es mayor. Lo que vamos a vivir, lo que estamos viviendo, es más de lo mismo, es una cesión más, en este caso ya descaradamente por intereses particulares y las ambiciones personales que tenga Pedro Sánchez y quien le rodea, que también se beneficia de esta situación, para ceder lo que haga falta, porque realmente no existe ni proyecto ni proyecto para mantener, al menos por el Partido Socialista, ni proyecto para este país, para España, ni amor por este país, ni tiene ningún apego por el mismo. Y además, también como historiador, cuando se abren estos procesos, no sé si son conscientes de lo peligrosos y de lo terribles que pueden llegar a ser. Cuando partes una nación, esto no sale gratis. No sale gratis. Y no sé si llegan a ser conscientes de que están abriendo la caja de Pandora. Esperemos que no les salga gratis. Óscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña, enhorabuena por tu nuevo libro, Editorial Espasa. Óscar Uceda, ahí lo tienes, enséñalo un poquito. Ahí lo tengo. Ahí está, Cataluña, la historia que no fue. Óscar Uceda, en Espasa lo tenéis a la venta desde hoy. Muchísimas gracias, Óscar. Nos vemos el domingo en Barcelona y que sea todo un gran éxito. Te envío un abrazo. Igualmente, Eurico. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias por habernos atendido en la retaguardia. Unos minutos y arrancamos enseguida Generación Euro con el profesor José Ramón Riera.